Es la ilusión de todos los años, igual que el Día de la Marmota, y ese es el argumento del que echa mano Loterías del Estado para su anuncio estrella. Aunque la verdad es que la lotería de Navidad no necesita mucha publicidad, lleva meses vendiéndose sola. En cuanto a la suerte, no nos podemos quejar. Castilla y León es la quinta comunidad en la que más veces ha caído el gordo. Si es supersticioso, esté atento porque les vamos a decir qué número tocó hace 100 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. La actualidad de este miércoles viene marcada por las reacciones a otro número, 2040, la fecha límite fijada por el Gobierno para acabar con los coches de gasolina y gasóleo. Los fabricantes y distribuidores de automóviles dicen que el borrador de la ley de cambio climático crea confusión y no ayuda a una transición ecológica ordenada. El presidente del Gobierno se defiende y asegura que hay países con un horizonte aún más cercano. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. El anuncio nos afecta aquí de una forma especial. En nuestra comunidad, el sector de la automoción representa la cuarta parte del Producto Interior Bruto. Carmen Ibáñez, buenas tardes. Hoy en las Cortes supongo que se ha hablado mucho de este borrador. Buenas tardes, Nati, sobre todo en los pasillos. Dice Pilar del Olmo textualmente que es un auténtico disparate y le preocupa especialmente a la consejera de Economía y Hacienda que el Gobierno esté tomando estas decisiones sin consultar ya no solo con las comunidades autónomas, que no lo está consultando, sino tampoco con el sector. Y el Gobierno ahora mismo está tomando decisiones todos los días, nos levantamos con alguna decisión que desde luego a mí se me ponen los pelos de punta, porque no miden las consecuencias de lo que están anunciando día tras día. En el Congreso, sesión de control al Gobierno con enfrentamiento y mucha crispación a cuenta de los presupuestos o la reforma educativa. El Pleno nos dejaba también otra imagen, el simulacro de evacuación que ha obligado a todos los diputados, personal y periodistas a desalojar el Congreso. Y esta jornada de miércoles 14 de noviembre nos deja más historias, algunas con tintes negros, como el apuñalamiento del alguacil en un pueblo de Valladolid. El empleado público estaba barriendo las calles cuando fue atacado por un vecino. Le cogió por la espalda y le clavó un cuchillo. Una hora después, el presunto agresor era detenido. No es la primera vez que provoca disturbios en la localidad. Y en Zamora, el juzgado investiga el caso de un bebé de 17 meses hospitalizado por una crisis provocada por el consumo de cocaína y de cannabis. El juez ha dictado una orden de alejamiento de los padres. En su declaración han confirmado que el pequeño había ingerido la droga de forma accidental. Siguen las nieblas densas en el oeste de la comunidad. Esas nubes bajas taparán el cielo durante todo el día en Zamora, en León y en Salamanca. En el resto se abrirán grandes claros. A últimas horas podrían escaparse algunos chubascos al sur de Ávila, Segovia y Soria. Las temperaturas siguen subiendo. Va a ser difícil llegar al año 2040 sin coches con combustible. Es lo que opinan los fabricantes y lo argumentan diciendo que en nuestro país ni tenemos la infraestructura ni las ayudas necesarias. Un ejemplo, en Alemania hay un plan para el vehículo alternativo dotado con 1.000 millones de euros. Aquí todavía se están esperando las ayudas de este año. Los fabricantes lo ven complicado. En España estamos a la cola en infraestructuras y ayudas públicas. Nos comparan con Reino Unido. En Reino Unido hay un plan de 1.500 millones de libras para poner infraestructura. París, donde le estoy hablando ahora mismo, tenemos 12.000 puestos de carga en París. En Madrid tenemos 300. Si no tenemos infraestructura, a lo mejor tenemos que ir todos en patinete. 74 millones de euros es la ayuda concedida por la Administración al vehículo alternativo en los últimos 7 años y aún están pendientes las ayudas de este. Pero el mensaje del Gobierno es claro. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. No tenemos las respuestas a todas las preguntas hoy, pero sí es importante ir apuntando cuáles son esas preguntas sobre las que hay que ir trabajando. Y desde el Ejecutivo ya se las están planteando. Cómo generar una actividad industrial en torno a la recuperación de baterías, construcción y recuperación de baterías. Creo que en España estamos perdiendo mucho tiempo
en pensar en cosas cuando lo fácil es copiar lo que hacen otros países que están mucho más avanzados que nosotros. Y más teniendo en cuenta que el 65% de los vehículos que exporta España va a parar a países donde la fecha de caducidad del vehículo, tal y como ahora lo conocemos, será antes. Se va a abrir un debate con la sociedad, con el sector y también en esta Cámara con los grupos parlamentarios para entre todos, de forma consensuada, que eso es lo importante, definamos cuál es lo deprisa o lo lento a lo que queremos ir. Otro debate es el transporte de mercancías, donde aún no existen modelos eléctricos que sean viables. El 17% de todos los vehículos fabricados en España salen de las plantas de Castilla y León. El sector de automoción tiene muchísimo peso específico en nuestra economía, ni más ni menos que una cuarta parte de su Producto Interior Bruto. Hoy había pleno en las Cortes y hemos preguntado a la consejera de Economía y Hacienda una valoración sobre este borrador. Carmen Ibáñez, buenas tardes. ¿Qué dice Pilar del Olmo? Pues dice que España no está preparado para un cambio tan brusco, que ni siquiera se ha investigado el vehículo eléctrico y que no hay alternativas y que le preocupan este tipo de decisiones tan precipitadas. Al Partido Socialista, al que también le hemos preguntado, dicen que la cuestión está en creerse o no las energías limpias. Y el Gobierno ahora mismo está tomando decisiones todos los días, nos levantamos con alguna decisión que desde luego a mí se me ponen los pelos de punta, porque no miden las consecuencias de lo que están anunciando día tras día. ¿Cómo se le puede ocurrir plantear a este Gobierno este tipo de medidas sin tener alternativas, sin hablar antes con el sector y sin hablar sobre todo también con las comunidades autónomas? Es un documento de trabajo el que está elaborando el Ministerio y ese documento de trabajo está sujeto y expuesto a innumerables modificaciones que puedan surgir a lo largo de este tiempo. Y dentro del hemiciclo, Partido Popular y Ciudadanos han aprobado, con la abstención, también hay que decirlo, de Podemos, una iniciativa para pedir al Gobierno central que rectifique en el desmantelamiento de la explotación de hidrocarburos en La Lora, en Burgos. Dice el Partido Popular y Ciudadanos que hay que intentar salvar la zona, pero el Partido Socialista ya ha dicho que la iniciativa no servirá porque el Gobierno no reconsiderará una decisión que viene arrastrada desde el Ejecutivo, ha dicho, de Mariano Rajoy, algo que ha puesto en duda el Partido Popular. Al PSOE no le ha quedado otro remedio que dar el carpetazo formal, es decir, expedir el certificado de defunción de un proyecto que el PP dejó morir. Fue, por tanto, el Gobierno del PP el que aprobó el cese de la actividad. Es rotundamente falso que no haya habido actividad. Lo que está haciendo el Gobierno de España no es ninguna transición ecológica, es una defunción antilógica. Eso es lo que están haciendo. Y además se ha vuelto a debatir en este pleno la situación de las residencias de mayores. Dice el Partido Socialista que es necesario un plan urgente y que hacen falta, por ejemplo, más plazas públicas. Un plan que, dice el Partido Popular, ya existe. Lo que el partido Podemos, el partido de Pablo Fernández, ha solicitado es que las ayudas a la dependencia sean mayores en el medio rural. Más plazas públicas, precios más justos y más medidas de control. Es lo que el PSOE ha reclamado para nuestras residencias de mayores porque hoy, dicen, los desequilibrios son escandalosos. Este desequilibrio impide la atención residencial a nuestras personas mayores en igualdad de condiciones de acceso, existiendo una clara discriminación de acceso según la provincia. Piden ustedes que estas Cortes elaboren y aprueben un plan de inversiones. Claro, si es que este plan de inversiones existe desde 2016. Y gracias a ese plan, ha asegurado el PP, el dinero para inversiones ha aumentado un 50% este año. Los populares han votado en contra de la petición del PSOE, no así Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular lo que ha hecho ha sido fomentar el negocio privado de las residencias a costa de hipotecar a nuestros mayores. Prioridad es renovar los centros existentes y aprovechar todas sus posibilidades. Podemos, además, ha pedido que las ayudas a la dependencia sean más elevadas cuando se trate del medio rural, ya que desde él no siempre se puede acceder a todos los servicios. ¿Cómo van a elegir las familias un servicio que no existe? Es imposible y ustedes le dan lo mismo a todas las personas independientemente de dónde vivan. Algo que ha apoyado el resto de la oposición. La estrategia de prevención a la dependencia aprobada no pasa del papel. Que sí que hay muchas diferencias entre lo rural y lo urbano. Esta no es una desigualdad cualquiera. Pero el PP no lo comparte. En Castilla y León las cuantías para las prestaciones vinculadas son muy superiores a las del resto del país. Y por eso los populares han votado en contra.
Ha habido mucho debate y poco acuerdo hoy en las Cortes, porque también se ha debatido sobre el problema de la ludopatía que afecta a 600 personas en Castilla y León. El Partido Popular dice que es falso que haya una proliferación de lugares de juegos ni que la Junta lo esté promoviendo. Y los datos dicen que en Castilla y León hay 76 salas de juego. En Andalucía hay 743. En Valencia 338 o en Extremadura 95. La multinacional del juego, que es la que está desarrollando los informes sobre ludopatía en España. Eso es absolutamente tremendo. Eso es como pedirle al lobo feroz que nos hiciera un estudio de campo sobre las ovejas que quiere comerse. El Juzgado de Instrucción número 1 de Zamora ha abierto una investigación tras el ingreso en el hospital de un niño al que luego se le hicieron pruebas y había sufrido una intoxicación por cannabis y por cocaína. Sara Andrés, el juez de menores ha dictado ya una orden de alejamiento de los padres. Buenas tardes. El juzgado de menores que se ha hecho cargo del caso ha decretado secreto de sumario para todas las actuaciones, pero sí se sabe que ha dictado una orden de alejamiento para los padres, para los dos padres del menor, para que no se puedan acercar a este niño. Se trata de un niño de corta edad que sigue ingresado en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Llegó aquí en un primer momento y cuando los facultativos comprobaron que sufría una intoxicación por cannabis y cocaína, fue trasladado a la UBI pediátrica del Clínico Universitario de Salamanca de forma urgente. Allí le atendieron y le vigilaron durante todo el fin de semana antes de volver de nuevo a este centro zamorano. Los servicios sociales de la Junta en la provincia actuaron de oficio de inmediato, como es habitual en estos casos. Y en la Audiencia Provincial de Ávila ha quedado visto para sentencia esta mañana el juicio que se seguía contra un hombre acusado de perpetrar abusos sexuales a una niña de 7 años. La acusación particular pide 6 años de prisión y 4 la Fiscalía. Los hechos juzgados se remontan a la madrugada de Año Nuevo de 2017 en El Tiemblo, cuando el acusado abusó presuntamente de una pequeña de 7 años, entonces amiga de su hija. Tras las pruebas testificales y periciales, la acusación particular se ha ratificado en sus conclusiones solicitando la pena máxima. La pena máxima que contempla es 6 años de prisión y otras accesorias, y nosotros entendemos que en razón de la peculiaridad que tiene, la relación que tiene el acusado con la víctima, pues es elemento suficiente para entender que la pena debe imponerse en su grado superior. La Fiscalía pide 4 años de prisión, mientras la defensa considera que los hechos que se juzgan son falsos. No hay ninguna prueba que le incrimine y por tanto son cuestiones indirectas y ni siquiera la prueba biológica está bien hecha. El juicio, que comenzó el pasado martes, ha quedado visto para sentencia. Hay novedades en el caso de la niña de Peñafiel que fue separada de su familia al denunciar los servicios sociales que podría haber sido obligada a prostituirse. Hoy en el diario de Valladolid El Mundo leemos que la exploración física realizada por el forense descarta que la niña haya sufrido abusos sexuales. Aún así, la menor de 10 años continúa bajo la protección de la Junta de Castilla y León. El portavoz de la Conferencia Episcopal ha admitido que la Iglesia ha guardado un silencio cómplice ante la pederastia. Pero José María Gil Tamayo, que próximamente va a tomar posesión de su cargo como obispo de Ávila, asegura que se han dado casos en todos los ámbitos, no solo en la Iglesia, y que ha habido inacción por parte de toda la sociedad. Pero esto lo ha tenido el Estado, lo han tenido las instituciones, lo ha tenido el ámbito de la enseñanza, y nadie se ceba con el ámbito de la enseñanza, con el ámbito con la clase, con un estamento educativo. ¿Por qué con la Iglesia? Es verdad que estamos obligados a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota también de responsabilidad. El 10% de las mujeres que sufren violencia de género tienen alguna discapacidad. En el mundo rural se hace todavía más difícil visibilizar estos casos. Para poder reconocer estas situaciones, la Junta y el CERMI se han unido para formar a 230 técnicos de la comunidad. Lo hacen por primera vez de manera conjunta en estas jornadas.
Poner ese foco de atención y que los profesionales sepan detectar estos casos y ayuden a las familias, a las personas a seguir los cauces legales para que puedan denunciar legalmente estas situaciones. Esperemos darle continuidad porque lo importante de la formación es que haya continuidad, reciclaje y cada vez más profesionales se formen en la materia para su sensibilización y una atención más adecuada a las necesidades de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. La Policía Nacional ha detenido en Madrid al presunto estafador conocido como Don Juan de Marín. Era especialista en engañar a mujeres a través de Internet y estafarlas cuando quedaba con ellas personalmente a través de perfiles falsos en webs de citas. Los investigadores creen que pudo haber engañado a un centenar de mujeres. El Don Juan de Marín tiene 3 reclamaciones de juzgados, uno en Bilbao, otro en Burgos y otro en Torrelaguna. El pasado lunes, un hombre de 50 años clavó supuestamente un punzón al alguacil de la localidad vallisoletana de Velilla cuando estaba limpiando unas calles. Al parecer, los problemas que ocasiona este hombre no son nuevos, son continuos. En ese pueblo, en Velilla, está nuestra compañera Eva Elvira. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. El municipio vallisoletano de Velilla, situado a 30 kilómetros de la capital vallisoletana, sigue sorprendido tras el suceso ocurrido aquí el pasado lunes, cuando un vecino del municipio clavó un objeto punzante al alguacil de la localidad que estaba realizando unos trabajos de limpieza en esta zona en la que nos encontramos. Todo parece indicar que la persona, el agresor, tenía ya bastantes problemas con el alguacil desde hacía tiempo. El alguacil estaba barriendo unas calles del pueblo en el entorno de la casa del agresor, cuando éste le clavó un punzón en el costado. De inmediato fue trasladado por el alcalde en su vehículo a un centro de salud de Tordesillas y desde allí le condujeron a la capital vallisoletana, donde sigue ingresado en un hospital. Los vecinos, por miedo, no se atreven a hablar en público, pero sí reconocen que el agresor tiene algún problema de salud, algún trastorno y que ello le hace ser conflictivo. Nos vamos ahora hasta El Bierzo, donde la Policía Nacional ha organizado una nueva jornada de búsqueda del octogenario que lleva desaparecido desde el agosto. No se tiene ninguna pista desde él desde ese mes. La Policía Nacional rastrea Molina Seca y lo hace en colaboración con Protección Civil de Ponferrada. Esa búsqueda se ha centrado en el entorno de un aparcamiento y de varios caminos en dirección a Onamio. Se van a cumplir casi 3 meses desde la desaparición de Telesforo García de una residencia de ancianos en el centro de Ponferrada. Salió una mañana y no regresó a la hora de comer. Se han realizado diversas batidas, incluso con la colaboración ciudadana en los últimos meses, y ahora se retoman en Molina Seca, un lugar donde existe una vivienda propiedad de la familia. De momento siguen sin aparecer ninguna pista fiable. Yo creo que lo importante aquí es la tenacidad, seguir los protocolos de la investigación, ser científicos en ese tipo de sentidos y seguir todas las líneas que vayamos viendo de investigación. Y al final, pues esa tenacidad suele traer resultados. En las anteriores batidas se contó incluso con la participación de guías caninos o de medios aéreos. Sigue sin aparecer una sola pista que indique qué le ocurrió al varón de 89 años de edad el pasado 22 de agosto. La empresa de Castrovido renuncian a la vía penal tras alcanzar un acuerdo en las indemnizaciones. La Fiscalía sí mantiene su acusación y pide pena de cárcel para los 2 acusados, el coordinador de seguridad y el jefe de obra. Ayer arrancó el juicio por este accidente en el que murieron 4 personas y 2 resultaron heridas tras caerles encima una cuba de hormigón. La organización Equalia denuncia maltrato animal en un matadero situado en la localidad segoviana de Riaza. La Junta confirma que ya hay un expediente abierto por infringir la ley de bienestar animal en un matadero de esa localidad, pero no confirman si se trata del mismo. Equalia denuncia la extrema brutalidad con la que son tratados los animales en este matadero situado en Riaza. Aseguran que un trabajador finge aturdir los corderos, pero en realidad no lo hace, violando la normativa europea a la protección de animales en el momento de la matanza, e incluso hacinan los animales en condiciones muy precarias. Con un vídeo de cámara oculta, esta organización denuncia este incumplimiento de la normativa de bienestar animal. El Servicio Territorial de Sanidad de Segovia tiene constancia de un expediente abierto por un caso similar, pero desconocen si se trata del mismo centro. Hay un expediente abierto de los servicios veterinarios de sanidad a un matadero
por prácticas que tienen que ver con el maltrato animal. No puedo confirmar que sea el mismo. Afirma que fue a través de un control ordinario y defienden el trabajo que se realiza en los mataderos, adaptados todos ellos a la normativa. Si este matadero que han denunciado esta asociación es el mismo por el que tenemos abierto un expediente, lo que debe saber el público es que nosotros actuamos y ya habíamos actuado. Y si es otro, pediría que pongan la denuncia. Equalia también denuncia que se trate del mismo centro que en febrero de 2017 fue denunciado por un fraude en el etiquetado del cordero. La organización recoge firmas para que se implanten cámaras de videovigilancia por ley en todos los mataderos españoles. Iñaki Urdangarín juega su última baza legal para salir de la cárcel, aunque sea temporalmente. Nos vamos hasta la prisión donde el marido de la infanta Cristina lleva meses encarcelado. Allí está Soraya García. Buenas tardes. Iñaki Urdangarín ingresó el pasado 18 de junio en esta cárcel de Brieva, en Ávila, y ahora ha decidido dar un paso legal que quizás nadie se esperaba. Ha pedido al Tribunal Constitucional que le excarcele mientras se revisa si se vulneraron sus derechos en el caso Nos. Además, señala en su recurso que la no suspensión de su condena le conllevaría un perjuicio irreparable. Iñaki Urdangarín quema su último cartucho para salir de prisión. Finalmente ha decidido presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional después de agotar la vía del Supremo, tribunal que le condenó en junio a 5 años y 10 meses de cárcel. Entonces su abogado ya barajó esta posibilidad. Yo contemplo todas las posibilidades. Y en el recurso de 80 páginas, el exduque de Palma solicita al Constitucional 3 cosas. Primero, que se revise si se vulneraron sus derechos en el caso Nos. En ningún momento se trataba de ningún peaje. Entre ellos el de presunción de inocencia. Ya viene condenado por determinada parte de la sociedad. Segundo, declarar nulas las sentencias de la Audiencia Balear y del Supremo en cuanto a la condena por malversación, la más grave que se le impone, ya que estas sentencias, dice, no recogen hechos concretos que la justifiquen. Y en último término, permitir a Urdangarín salir de la cárcel, esto es, suspender la ejecución de la pena mientras el Constitucional estudia todo esto. El no hacerlo, advierte el recurso, solo puede causar un perjuicio irreparable al exduque de Palma. Este fin de semana, la otra crónica del Mundo recogía que el marido de la infanta Cristina acusaba la doble condena que suponía pasar totalmente solo sus días en la cárcel y que se evadía de sus pensamientos corriendo durante horas. Él eligió esta cárcel abulense por seguridad y privacidad. De hecho, no hay imágenes de la infanta en ninguna de las 2 visitas que mensualmente realiza. Sí, de 2 de los hermanos de Urdangarín, captados hace unos días en exclusiva por la revista Hola. El Gobierno confía en poder llevar al Congreso su proyecto de presupuestos para el año que viene, a pesar de que todavía no tiene los apoyos suficientes. En la sesión de control de hoy, Pedro Sánchez ha asegurado otra vez que las cuentas van a estar listas antes de que finalice este año. Pedro Sánchez garantiza que habrá presupuestos ante este recordatorio de Pablo Casado. ¿Coincide con Pedro Sánchez cuando decía que sin presupuestos había que someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones? No se preocupe. Antes de final de año, este Gobierno cumplirá y trabaja en plazos para presentar a la Cámara los presupuestos que necesita este país. Haga caso al otro señor Sánchez. Póngase de acuerdo con él y convoque elecciones. Yo no sé qué prisa tiene usted y tiene su partido en perder unas elecciones. El presidente del Gobierno ha rechazado dar instrucciones a la Fiscalía sobre los políticos independentistas encausados. Pero lo que nos pide es que nosotros politicemos la justicia. Pues no. Era la respuesta a Esquerra Republicana, que le ha afeado el acuerdo de reparto del Consejo General del Poder Judicial. Tiene que pedir disculpas por el pasteleo. Pero después la ministra de Justicia no cerraba la puerta a un posible indulto tras la sentencia del procés. La actual ley de indultos, por ejemplo, no establece excepciones. Un día más la tensión llegaba en las preguntas a la vicepresidenta. Lo único que hacen es manipular, mentir y lanzar cortinas de humo. Usted necesita una pareja artística y no soy yo. Podemos ha pedido al Gobierno que vaya más allá con el impuesto de las hipotecas. Hay que hacer que los bancos devuelvan el dinero. La ministra de Hacienda recuerda que las leyes fiscales no tienen efecto retroactivo. Y justo después de esa sesión de control, el Congreso se ha vaciado para practicar, por si alguna vez se enfrentan a un fuego mayor que el de las intervenciones de sus señorías. El hemiciclo se ha desalojado durante unos minutos como parte de un simulacro de evacuación del edificio.
El 20 de noviembre, la consejera de Agricultura, junto con las OPAs y las cooperativas, van a estar en el Parlamento Europeo para defender la posición de Castilla y León sobre la PAC. Esta mañana Milagros Marcos ha participado por videoconferencia en el Congreso Consultivo de Política Agrícola. La comunidad ha propuesto medidas como indicadores de resultados para las ayudas o mecanismos exprés para las situaciones de crisis. Exigen al Estado que se posicione. Necesitamos saber cuál es la posición del Estado respecto a la futura PAC. No hay una posición de comunidad en este momento vinculada a los nuevos reglamentos. La hubo en su momento con las previsiones que planteó la Comisión, pero han aparecido los reglamentos. Hay reuniones técnicas en las que los técnicos de las diferentes comunidades autónomas hacen sus aportaciones, pero no hay conclusiones ni posición por parte del Estado respecto a esas conclusiones. El Gobierno da un primer paso para hacer frente a las llamadas pseudoterapias. Son aquellas que carecen de evidencia científica y que pueden suponer un riesgo mayor para la salud. Se trata de un plan que quiere combatir la publicidad engañosa, eliminar estas prácticas de los centros sanitarios y evitar las titulaciones relacionadas con esas pseudociencias. Más de la mitad de los ciudadanos cree que la acupuntura es terapéutica o que la homeopatía funciona. El uso de pseudoterapias puede ser malo para la salud. Lo primero que hará el Gobierno es comunicar qué tiene respaldo científico y qué no. Para aclarar al conjunto de la población qué significa realmente estas ofertas de lo que nosotros englobamos en las pseudoterapias. El plan luchará contra la publicidad engañosa, los bulos, los gurús o la promoción comercial de estas prácticas y las eliminará de los centros sanitarios. Ni Reiki para el cáncer, ni personal sin título oficial reconocido. Yo presupongo que no se produce, pero en todo caso, con las modificaciones normativas que se van a introducir, pues se van a aplicar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, en todos y cada uno de los centros sanitarios. También erradicará de los programas formativos universitarios cualquier rastro de método sin aval científico. No hay ningún problema en que en la universidad se estudien los principios del vudú. Lo que no puede decirse es que eso cura. Y eso es digamos, donde estamos intentando separar la paja del heno. No necesitamos este plan para actuar como autoridad sanitaria contra productos que son claramente perjudiciales para la salud y que se están publicitando. Las comunidades autónomas que tienen las competencias en sanidad y educación aprobarán el plan en el Consejo Interterritorial de Sanidad de este jueves. Siempre asociamos la migraña al dolor de cabeza, pero la cefalea es solo uno de los síntomas de esta enfermedad neurológica que afecta a más de 5 millones de personas en España. También manifiesta cambios en la visión, náuseas e imposibilidad para pensar. La migraña tarda en diagnosticarse hasta 7 años, tiene un alto impacto en la calidad de vida y cuesta casi 18.000 euros por paciente. La migraña creo que no se puede ni simular ni disimular, es decir, se desencaja la cara porque dejas de ser tú en ese momento, incapacita para hacer todo. En alguna encuesta se ha dicho, o en algún estudio, que incapacita tanto como una crisis de migraña como un ataque de epilepsia o la ceguera. Lo que habría que intentar es, en primer lugar, conseguir que los pacientes acudan a las consultas para tener un diagnóstico y tratamiento adecuado, también implicar a los agentes del entorno laboral. ¿Quieren saber cuál fue el gordo de hace 100 años? Pues tomen nota, el 5.605. Ese fue el número que en 1918 hizo millonario a miles de españoles. La ilusión sigue intacta. Cada 22 de diciembre, igual que en la peli El Día de la Marmota, nos despertamos con el mismo deseo. Y ese es el argumento de este año del spot de la Lotería Nacional. Otra vez esta. El hombre de la Lotería de Navidad de este año ya tiene nombre. ¿Cómo te llamas? Juan. Para él, cada día es 22 de diciembre. Por fin llegó el día del sorteo de Navidad. Cada día es el ganador del sorteo. Llámalo presentimiento, llámalo intuición, pero que me aturco casi todo a mí. Pero cada día su alegría va disminuyendo. ¿Será porque no la comparte? Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy se ha estrenado uno de los anuncios más populares y esperados, de esos de los que se habla en la calle. Sí, siempre estoy esperando porque me encanta el anuncio de Navidad, que hay veces que han tenido anuncios muy buenos. Pero en Castilla y León llevamos ya mucho tiempo comprando décimos. Hemos estado en Gandía, en
en septiembre, último. Y allí lo hemos comprado, ya la vendían. Bueno, no todos. No, pues lo lleva todo el Estado. Dice, ponlo ahí. De los que compran, hay quien lo hace a lo grande. Bastante comprado ya. Y quien se controla más. Menos posible. Poquito, porque no puedo poco. Y al igual que algunos tienen sus números fetiche... Acabado en 5, en 7 o en 3, por ahí. Los hay quienes se conforman con lo que haya. Nunca escojo el número, siempre cojo el que me dan. Ni le miro tan siquiera. Unos y otros esperan que llegue el 22 de diciembre. Un día especial porque es solo una vez al año. Lo contrario, quizá, nos haría perder la ilusión, como a Juan. ¿Qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. Muy cansado. Y con la Navidad llegan los juguetes. Muñecas o coches son los que más van a triunfar esta temporada, aparentemente tradicionales, pero con muchísima tecnología detrás. Los expertos aseguran que fuera de estas fechas en España dejamos poco tiempo a los niños para aprender jugando. Juegos de mesa, coleccionables y sobre todo muñecas serán los juguetes que cargarán los Reyes Magos y Papá Noel esta Navidad. Los clásicos nunca fallan, pero actualizados por la tecnología. Se diseña con nuevos parámetros, con nuevas tendencias, o se aplican las nuevas innovaciones tecnológicas, pero es difícil salirse de los retos evolutivos que tiene el niño a cada edad, porque es lo que le gusta jugar. Llenarán las casas en Navidad, pero fuera de estas fechas en España estamos lejos de otros países en cantidad de juguetes. La causa, dice el sector, no les dejamos tiempo para jugar. Tienen que tener un juego diverso, tienen que tener un juego también en solitario y también en casa, pero también tienen que tener un juego en exterior y un juego con compañeros, porque así va a ser la vida. Aunque ellos no opinan lo mismo. En la guardilla también tenemos un montón de juguetes, en nuestra habitación también, en la habitación de mi hermano también. De coches tenemos 30. Con 8 juguetes por niño cada año estamos lejos de los 30 de Reino Unido o los 40 de Estados Unidos. Y en Salamanca ya ha comenzado la cuenta atrás para la celebración de la Nochevieja de manera anticipada. El fin de año universitario del 2018 se va a celebrar el jueves 13 de diciembre. Se espera que más de 30.000 personas participen en la fiesta, que se va a celebrar, como siempre, en la Plaza Mayor y que contará con actuaciones musicales y de DJs. El fin de año universitario pretende ayudar a la difusión de mensajes de importancia social, para lo que promocionará campañas de concienciación contra la violencia de género, así como otras acciones que favorezcan el reciclaje de envases y vidrio, en este caso gracias a la colaboración de Coca-Cola, incentivando a quienes se acerquen un envase a los numerosos puntos de reciclaje que se distribuirán en las zonas cercanas a la Plaza Mayor. Pues eso, que no contaminen. Soria se convierte estos días en un plato gigante, hasta 11 rodajes forman parte del programa Kino, dentro del certamen de cortos. En esta edición deben utilizar emplazamientos sorianos para rodar un corto con la temática del silencio. Luces, cámara y acción. El programa Kino ya está en funcionamiento en Soria con 11 rodajes en esta cita ya tradicional dentro del certamen de cortos. Directores y reparto deben preparar un guión en apenas unas pocas horas. Es complicado, pero sobre todo es divertido adaptarse al Kino, porque grabas, haces todo el trabajo que supondría a lo mejor en otros casos un mes o incluso más, lo haces en 48 horas. Porque en 2 días ruedan estos cortometrajes que en esta ocasión tienen como temática el silencio. El rodaje es, dentro del guión, una improvisación y adaptación constante. El formato Kino es mucha velocidad, rodajes que surgen de una hora para otra, empezar un rodaje y te falta una localización, e incluso que te falta algún personaje todavía, lo va improvisando. Eso es Kino. Los actores deben además adaptarse a cambios y al poco margen de error de estos rodajes. Surgen muchos imprevistos, hay que improvisar, hay que jugar con lo que tienes sobre la marcha, y eso también es lo que le da mucha vida muchas veces. Siempre tienes que estar como marcando cada cosa que quieres hacer. Cada momento que buscas es fundamental. Una llamativa manera de hacer cortos que da visibilidad a Soria con platós improvisados en sus lugares más emblemáticos. Más de 60 obras del arqueólogo del paisaje castellano, el palentino Díaz Caneja, se pueden visitar desde hoy en la nueva exposición inaugurada en la sede de su fundación, en Palencia. Muchas de ellas no se habían visto nunca antes y se incluyen dentro de un plan de musealización que conmemora el 30 aniversario del fallecimiento del que fue el primer premio Castilla y León de las Artes.
30 años se cumplen del aniversario del pintor que mejor supo captar la esencia de los paisajes castellanos, y Palencia, su tierra natal, sigue dando pasos para que la colección de uno de sus pintores más importantes sea reconocida. 61 obras, muchas de ellas nunca vistas, conforman una exposición que a través de 11 itinerarios va a guiar al espectador para que pueda conocer de cerca la obra de Díaz Caneja y también los acontecimientos que marcaron su vida. El planteamiento de la obra, elaborado por capítulos destacados de la obra de Caneja y estructurado en una serie de itinerarios internos que engarzan una especie de espacios, capillitas. Estamos muy aficionados aquí en Palencia, somos muy aficionados a las capillitas. Una exposición renovada, digitalizada y marcada por los tonos ocres que siempre caracterizaron al pincel de Díaz Caneja y que pretende además mejorar la proyección del artista palentino. Un artista que sin duda alguna ha retratado Castilla como ningún otro. Una de las miradas fundamentales de Castilla es la de Díaz Caneja, con ese trazo fino, con ese trazo perenne y a la vez también muy contemporáneo. Una muestra que se suma a todas las actividades organizadas para conmemorar el 30 aniversario de su fallecimiento, como el concierto que ya ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Plaza Mayor de Palencia con proyección de sus obras. Ahora quedan por acometer las obras de mejora en la propia sede de su fundación. Hoy es un buen día para tararear algún bolero y, si acaso, bailarlo. En homenaje y en recuerdo al gran Lucho Gatica, el artista más célebre que Chile ha dado al mundo a través de esas canciones románticas. Ha muerto a los 90 años. Suena ya de fondo una melodía que seguro que le suena. Contigo en la distancia. Con ella nos vamos. Adiós. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma. Si no estás, tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía.